Buenas tardes, profesor. En esta ocasión, mis compañeros y yo realizaremos la presentación de nuestro proyecto de la unidad número 4, el cual llamamos FlowMax, una evaluación de pérdidas por fricción y caída de presión en redes de conductos. El grupo está conformado por Francisco Caamaño, José Pablo Piña, Carlos Rojas y quien les habla, Vicente Rodríguez. El sistema de ventilación y climatización representa una de las mayores cargas operativas en edificios de gran escala, como lo pueden ser hospitales, complejos comerciales y plantas industriales. Estos sistemas dependen de una red extensa de ductos diseñadas para distribuir aire a caudales constantes. Desde un punto de vista desde la física mecánica, el flujo de aire a través de estos conductos es un sistema dinámico donde la energía suministrada por un ventilador debe vencer resistencias internas. La eficiencia del sistema depende de dos factores físicos fundamentales, que son la energía cinética del fluido, la cual es el trabajo necesario para mantener una velocidad constante del aire a lo largo de toda la red, y la disipación energética por rozamiento, que es más que nada la interacción entre el aire y las paredes internas del ducto. También, y la turbulencia generada por los cambios de dirección que vendrían siendo codos a lo largo de todo este sistema. En base a este contexto, la problemática es que la ineficiencia en el diseño y mantenimiento de las redes de conductos genera un fenómeno conocido como pérdida de carga o caída de presión. La problemática principal se divide en varios puntos que podrían ser la resistencia dinámica excesiva, que es cuando el diseño por el cual eh, se encuentran las tuberías, el diseño arquitectónico, por así decirlo, tiene una geometría compleja que viene siendo exceso de codos, reducciones bruscas o tramos innecesariamente largos. El aire experimenta, por así decir, una fricción superior a la proyectada, ya que cada curva actúa como un punto de alta resistencia que frena el flujo mediante turbulencia. Otro de los puntos claves es la degradación por la rugosidad. Esto quiere decir que la calidad del material por el cual está hecho las tuberías y su estado de conservación determinan el coeficiente de roce, ya que una superficie interna rugosa o deteriorada aumenta drásticamente la fuerza de fricción, lo que obliga al fluido a perder energía en forma de calor antes de llegar al punto de destino. Y como último punto clave de esta problemática es la sobrecarga energética, que también podría verse como una ineficiencia operativa, ya que para compensar estas pérdidas de presión y garantizar que el caudal requerido llegue a los puntos finales, los motores de los ventiladores deben trabajar por encima de sus condiciones óptimas. Y este sobreconsumo, este sobre trabajo de los ventiladores, también se puede eh, clasificar en siguientes puntos importantes, que son el consumo eléctrico elevado e innecesario, el desgaste acelerado de los componentes mecánicos de los ventiladores debido a esta alta exigencia y un aumento directo en los costos operativos del edificio. Y como podemos ver, como por resumen de esta problemática, radica más que nada en la desconexión entre el diseño geométrico de la red y la demanda de potencia mecánica, donde la falta de una evaluación precisa de las pérdidas por fricción resulta en sistemas que operan de manera antieconómica para la empresa o el recinto donde se están instalando estos ductos. Bueno, y en base a esto, como objetivo general del proyecto, nuestro proyecto consiste en la creación de un simulador digital basado en Excel, diseñado para la auditoría técnica en redes de ventilación industrial, donde este software permitirá al usuario ingresar las variables críticas como podrían ser la velocidad del aire, dimensiones del ducto, cantidad de codo, accesorios y tipo de material para poder procesar y cuantificar automáticamente las pérdidas por fricción, con el objetivo final de determinar la potencia mecánica mínima que requiere el motor de ventilador para poder
operar de manera eficiente para así evitar el sobreesfuerzo provocado por la resistencia del fluido contra las paredes del sistema. Y en base a esto, nos realizamos las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuál es el incremento de la pérdida de energía cinética al aumentar el número de codos o accesorios en un tramo de 100 metros de ducto? La segunda es, ¿qué impacto tendría sobre el consumo eléctrico el motor si se reemplaza un material de alta rugosidad por uno de baja rugosidad? Como tercera pregunta tenemos, ¿qué relación matemática existe entre la caída de presión calculada y la potencia mecánica necesaria que debe ejercer el motor para mantener el caudal constante? Y cuarta, y como última pregunta tenemos, ¿de qué manera los gráficos dinámicos en Excel pueden visualizar la eficiencia del sistema ante cambios en la velocidad del aire o en la configuración de la red de ductos? Metodología de trabajo colaborativo. Nuestra metodología de trabajo colaborativo consiste en una fecha, tarea, acción, producto y resultado, responsable e insumo. Con fecha del 02 del 07 del 26, contamos con cuatro tareas de acción que realizamos. ¿Cuáles serían? Definición y lanzamiento, cuál su producto y resultado fue ficha del proyecto completa PPT de inicio, responsable fue Francisco, los insumos fueron archivos de la ficha, formato de PPT. La segunda tarea o acción fue búsqueda y formulación de preguntas de investigación, cual su producto y resultado fue documento de preguntas de investigación válidas y problemáticas definidas. Los insumos fueron libros y normativas técnicas, documentos de Internet. La tercera tarea o acción fue el desarrollo del simulador, cual su producto y resultado fue hojas de cálculo Excel funcional y válidas. El responsable fue Carlos Rojas. Los insumos fueron computador con Excel y datos de campo a trabajar. Con la cuarta tarea o acción fue la redacción de tarea y presentación, cual su producto y resultados fueron tablas con toda la información solicitada y recaudada, presentando completa conforme con las tablas. Los responsables fueron José y Francisco. Los insumos fueron computador con los programas necesarios. Con fecha del 07 del 07 del 26 fueron pruebas del sistema. Todo funciona acorde a lo planteado, cual los responsables fue con el equipo completo y los insumos fueron computadores con los programas necesarios. Y con fecha del 10 del 07 del 26 fue la presentación final del video, cual su producto resultado fue la presentación acorde de todos nuestros datos y video con el producto final, cual los responsables fueron todo el equipo, con los insumos fueron computador con los programas necesarios. En ninguna de nuestras tareas de acciones presentamos observaciones. Justificación del producto seleccionado. 1. Cada vez que agrega un codo o accesorio en sociómetro, obliga al fluido a chocar, girar y generar turbulencia. Esa es energía que se pierde y presión que cae. El incremento funciona bajo tres reglas clave. 1. Es acumulativo. Cada codo nuevo suma la misma cantidad de pérdida, el doble codo, el doble de pérdida extra. 2. Depende totalmente de la velocidad. Si la velocidad del fluido se duplica, la pérdida de energía en cada codo se cuadriplica. La velocidad es la que realmente importa en el sistema. 3. El tipo de accesorio importa. Un codo cerrado de 90 grados frena muchísimo más que uno de 45 grados o uno de radio largo, que acompaña mejor el movimiento. En tramos largos de 100 metros, si el fluido va rápido, meter demasiados codos puede terminar frenando el flujo tanto o más que toda la tubería recta junta, obligándome a meter un motor más potente. Podríamos decir que una regla de oro: entre menos codos y más abiertos sean, muchísimo mejor. 2. En los sistemas de aire de ventilación o aire comprimido, la rugosidad del tubo galvanizado viejo es una pesadilla. El aire viaja a una alta velocidad y el tubo viejo, lleno de óxido y escama, actúa como una lija. Eso genera una turbulencia tremenda que frena el flujo. Al cambiarlo por un tubo liso, el aire resbala sin resistencia y de forma lineal. Entonces, como el aire ya no topa con ese taco o resistencia en los 100 metros del tramo, el extractor o ventilador ya no tiene que hacer una fuerza de medida para empujar el fluido. Al disminuir la pérdida de carga en la línea, el motor eléctrico no necesita tanto torque. Si le mides el consumo con una pinza, vas a ver que el amperaje baja de inmediato, lo que traduce como un ahorro directo en la cuenta luz de la planta. Con un tubo rugoso, la presión se te cae en el camino y la tentación siempre es subirle la fuerza al ventilador, lo que termina reventando el motor y gastando energía de más. Con el material liso logras los PSI
o el caudal necesario al final de la línea, sin exigir al equipo. Al cambiar ese material antiguo, es sacarle como el freno de mano al sistema de aire. El motor trabaja más holgado, se calienta menos y reduce el consumo eléctrico. Bueno, siguiendo con la justificación del producto seleccionado, eh, cabe aclarar que la relación es directamente proporcional. Esto quiere decir que si la caída de presión aumenta el doble por la fricción o por los codos, el motor tendrá que hacer exactamente el doble de fuerza mecánica para lograr mantener el caudal constante. Bueno, la ecuación matemática universal se vería representada de esta manera, que sería P es igual al triángulo P por Q dividido en N, donde Pm es la potencia mecánica en el eje del motor, triángulo P es la caída de presión en el ducto, Q es el caudal constante y N es la eficiencia del motor. Bueno, puntos claves que tenemos que tener en cuenta. La relación lineal quiere decir que la presión está multiplicando arriba. Si la pérdida de los 100 metros del tubo sube en un 20%, el motor necesita un 20% más de potencia. También el factor eficiencia, como la eficiencia es menor a uno y se va dividiendo, la potencia real del motor siempre es mayor que la energía que recibe el fluido, ya que parte se pierde en calor y roce interno del equipo. Bueno, en ingeniería, los gráficos dinámicos en Excel nos permiten modelar y diagnosticar el comportamiento fluido dinámico de la red de conductos mediante una interacción en tiempo real de variables críticas. Bueno, a través de esta herramienta, la eficiencia del sistema se visualiza de la siguiente manera, donde presentamos tres puntos claves. La primera sería la curva del sistema. A través del gráfico de dispersión, mediante dos ejes, X y Y, se visualiza cómo la pérdida de carga se dispara de forma parabólica al aumentar la velocidad del aire. El uso de segmentadores de datos nos permite alterar la velocidad y observar instantáneamente cómo se desplaza la curva de resistencia del sistema. Como punto 2 tenemos el análisis de escenarios. Bueno, mediante los gráficos de barra pelada se compara el impacto de los componentes y al filtrar o cambiar las variables, eh, el gráfico actualiza de inmediato la reducción de potencia mecánica requerida. Bueno, como punto 3, desviación del punto de eficiencia óptima, quiere decir que al cruzar la curva del sistema con la curva del rendimiento del ventilador o el compresor también puede ser, el gráfico dinámico muestra visualmente si la configuración de los ductos está arrastrando el motor a operar en una zona de alto consumo y baja eficiencia mecánica. Bueno, la planilla que nosotros dejamos como análisis, una planilla Excel, ¿cierto? Donde podemos calcular las pérdidas de carga por fricción en los ductos de ventilación, ¿cierto? Y donde podemos determinar la potencia mecánica que requiere el motor para el funcionamiento y ver la eficiencia energética. También podemos medir algunos valores de eficiencia energética. Eh, ¿Cierto? Ahí podemos ver la energía cinética del fluido, que son los factores matemáticos que ocupamos, donde calculamos la energía disponible de la corriente del aire y cómo se disipa dentro del ducto en contacto con las paredes. Ahí aplicamos, ¿cierto?, la fuerza de fricción, donde está el coeficiente de fricción del armado del ducto, del material que estamos ocupando. Por ejemplo, la rigurosidad del acero galvanizado, ¿cierto? Lo otro que podemos ver es el cálculo de pérdida de carga, donde se hace una evaluación de la resistencia al flujo mediante la pérdida de carga distribuida y localizada por ductos, por el mismo metraje de, del ducto como tal, ¿cierto? Y la aplicación de codos o curvas. Y lo otro que vemos es la potencia mecánica, donde vemos la potencia que necesita el motor para vencer esta fuerza de roce, ¿cierto? Esto está expresado en la relación potencia es igual a fuerza por velocidad. Y vamos a compartir ahora, voy a compartir la planilla. Aquí está la planilla que nosotros queremos utilizar, que es esta nuestra planilla, donde podemos ver, por ejemplo, parámetros a determinar, a utilizar, ¿cierto? Como la velocidad del aire, acá la vemos en metros por segundo, el diámetro del ducto, ¿cierto? El coeficiente de fricción del material, ¿cierto? El caudal de aire en metros cuadrados por segundo, metros cúbicos, el coeficiente de pérdida por
cada codo que encontremos, la eficiencia del motor, del ventilador, ¿cierto? Si hablamos de eficiencia del motor, nosotros entendemos que un motor es difícil que trabaje un 100% de su eficiencia, ¿cierto? Tenemos un porcentaje que se pierde y se disipa en trabajo, en energía, en calor, ¿cierto? Entonces tomamos un valor referencial máximo 80-85% en una instalación nueva, pero el promedio partiría como en el 60-65% de eficiencia de un motor. Y lo otro que tenemos es la altitud, porque nosotros necesitamos saber a qué altitud estamos sobre el nivel del mar, más la temperatura ambiente, que otro dato que está acá, y eso nos va a dar la densidad del aire dentro de nuestro ducto, que también afecta acá los valores de medición. Y lo otro son las horas de funcionamiento de nuestro sistema. Acá al lado tenemos la matriz dinámica, ¿cierto? Donde tenemos algunos escenarios, donde tenemos, por ejemplo, acá el primer ítem que es un largo de 0 metros con dos codos, ¿cierto? Por poner un valor, donde el L representa el largo del ducto y el largo del ducto, ¿cierto? Y tenemos también el C en la cantidad de codos. Bueno, nos da un coeficiente de fricción de cero porque el ducto no está, pero sí tenemos las pérdidas por el codo. Por los codos, la pérdida total, que es sobre el valor del codo, ¿cierto? Y también tenemos acá la potencia que necesita el motor, más el consumo diario y por hora de kilowatt en esta condición, ¿cierto? Ahora, si, no sé, revisamos acá, tenemos 60, por ejemplo, dice largo 60, codos 2, que lo vemos reflejado acá en la tabla, ¿cierto? Que tenemos 60 metros de largo, con dos codos en la instalación, tenemos el coeficiente de fricción de 42, perdón, punto 9 pascales de presión, con los codos nos dan eso de valor de 10 y tenemos un total de 52,9 pascales. La potencia eléctrica en kilowatts, ¿cierto? Que son 101 watts y el consumo diario es 2,02 kilowatts. Esos son los valores que estamos viendo. También tenemos acá abajo un gráfico que nos ayuda a poder ver estos valores que nosotros estamos poniendo acá, esta variación que está teniendo el sistema, ¿cierto? Donde tenemos la línea azul que nos indica la pérdida total, ¿cierto? En pascales de la fricción del aire, que es esta línea que nos va indicando acá. Se va graficando lo que está en esta tabla. Y tenemos la potencia del motor, que también sale graficado acá. Entonces, si nosotros movemos valores, voy a achicar un poquito para que se note. Si nosotros movemos un valor, por ejemplo, como la velocidad del aire, si tenemos 5 metros por segundo, yo hablo de 8 ahora, si me van moviendo estos valores, como mover, se me mueve el gráfico. Vamos a poner el ducto más grande. Y aquí se va viendo la relación de esta pérdida total, de esta caída de presiones, ¿cierto? Con la potencia de kilowatts del motor. Y aquí yo voy variando en función de lo que vaya necesitando, ¿cierto? No sé, el coeficiente de fricción, si vemos otro material, aumentamos el coeficiente de fricción, todos estos valores también se van moviendo el gráfico. Volvemos al 0,02, que es lo que teníamos en nuestra base. También el caudal para aire, si yo subo el caudal, también se me van moviendo todos estos valores. eh, no sé, el, el porcentaje de un motor que me trabaje un 65% de su capacidad. No sé, estoy a una altitud de, ¿cuánto es? 590, 560 metros de altura, a una temperatura de, no sé, de 20 grados, de 10 grados. Y así, ahora el funcionamiento lo tenemos funcionando 24 horas al día. Y así van variando los factores, tanto como el metraje, por ejemplo, este que estaba en cero y ahora quiero estos mismos valores que pusimos anteriormente acá, ¿cierto? Pero ahora le ponemos, no sé, 10 metros, que antes lo teníamos en cero, entonces también el gráfico se nos va moviendo acá. Y pongamos unos 6 codos, se nos van moviendo también, se va graficando acá visualmente, ¿cierto? Otro factor que podemos tener
que lo podemos generar ahora, es el costo diario de la energía, de lo que me cuesta en plata el consumo diario de este equipo. Entonces acá podemos agregar, por ejemplo, otro ítem que sea el valor kilowatt hora, ¿cierto? Que tenemos un promedio de 85 a 95 pesos, pongamos 90 pesos por poner un valor, ¿cierto? Esto lo vamos a ver en pesos chilenos. Entonces acá agregamos nuestra formulita, que sería el consumo diario, ¿cierto? Multiplicado por este valor que nosotros queremos poner acá. Acá la fijamos para que no se nos mueva. Y tenemos el valor. Y esto lo pasamos a pesos, que es lo que nosotros necesitamos. Moneda, acá tenemos pesos, ¿cierto? Sin decimales, nada. Y nos va a dar el valor. Y esto lo arrastramos para que cada una de las planillas nos vaya dando un valor. Entonces esto nos agrega otro significado a la planilla, ¿cierto? Nos permite cuantificar cada codo, cada metraje que nosotros pongamos. También tenemos que considerar que cada codo que nosotros agreguemos es una carga fija y lineal, ¿cierto? Que aumenta la potencia del motor un 2,75 kilowatts por metro que sumemos. Entonces, si pensamos en nuestra condición, que si trabajamos a una velocidad de 8 metros por segundo como lo tenemos, tenemos que un codo equivale a 7 metros de ducto recto. O sea, cada vez que agregamos un codo, estamos agregando a la suma 7 metros. Entonces, hay que tener esa consideración, ¿cierto? Cuando diseñamos. Esta planilla está dirigida no sé, a instaladores, a mantenedores, quizás jefes de mantención que necesitan saber cómo está su sistema operando, a un diseñador, ¿cierto? A cualquier persona que trabaje en climatización y que quiera ver reflejado el gasto diario, el consumo de sus equipos y también qué está pasando con el sistema. Con el sistema quizás puede que yo piense que mi sistema está mal porque, no sé, no está enfriando o no tengo la suficiente aire, cuando no es por un tema de motor, sino que tengo otros valores, quizás tengo que aumentar un poco más la potencia, tengo un coeficiente de fricción mayor que no lo estoy viendo, no sé, quizás tengo que aumentar el aire o lo calculé pensando en otra altitud. Entonces, todos esos valores nos pueden indicar varias cosas y nos sirven para el día a día en nuestro trabajo, ¿cierto? Que el enfoque que queremos dar, que todo esto vaya mirado al tema de la climatización. Conclusiones y reflexiones. Resultado. Se desarrolló un simulador funcional en Excel para redes de ducto de ventilación. Calcula automáticamente la pérdida de presión, la velocidad del aire y la potencia mecánica requerida por el motor. Los resultados se actualizan al instante, modifican dimensiones, cantidad de codo y tipo de material del ducto. Incluye gráficos dinámicos, muestra la curva del sistema y puntos de eficiencia óptima, reduce los cálculos manuales y minimiza los errores en las dimensiones del sistema. Conclusiones. FlowMax responde a la problemática porque permite cuantificar de forma rápida y precisa las pérdidas por fricción en una red de ductos, determinando la potencia mínima que se debe entregar el motor del ventilador sin caer en sobreesfuerzos ni consumos energéticos innecesarios. Pero aquí podemos presenciar el impacto que tiene esto en nuestra carrera, la cual, por aquí podemos presenciar el mapa de impacto que tiene esto en nuestra carrera, en la cual se presentan distintos ramos, tales como función y números complejos en el segundo semestre, en el cuarto semestre automatización aplicada, también eficiencia energética y monitoreo y análisis de parámetros. Y por último, en el sexto semestre podemos presentarlo en mecánica de fluidos. Bueno, aquí presentamos nuestra bibliografía, la cual utilizamos distintos links para apoyarnos en nuestro proyecto. De igual forma, consultamos con algunos académicos del área
y de esta forma logramos concluir nuestro proyecto.